Muy buenas tardes, mi nombre es Shirley Remache de Dun. Estamos transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Este es el programa Un Sendero en Psicopedagogía del canal RBP TV Digital. Nuestro tema de hoy es Educación Inclusiva en Educación Superior. Les recordamos que este programa llega gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Hoy tenemos entre nuestros invitados de lujo a la magíster Vanessa Pérez. Ella es intérprete profesional de danza, licenciada en Artes con mención en danza de la Universidad de Chile, profesora certificada del método Pilates, es educadora somática del movimiento y maestrante de la maestría de psicopedagogía de la Universidad de La Rioja. Estuvo estudiando en el Instituto Superior de Danza de Quito, también fue parte estable de la Compañía de Danza del Ecuador. Estuvo formando parte del Ballet Ecuatoriano de la Cámara. En el 98 funda la Escuela Ballet del Conservatorio Franz Liszt de Quito. ¿Lo dije bien? Esto tiene un revolucionario concepto en su país, donde los niños y jóvenes conviven de manera simultánea entre la música, la danza y las artes plásticas. También estuvo en la Cámara de Teatro Municipal de Santiago de Chile, bajo la dirección del maestro Jaime Pintos Rivero, y colaboró en los laboratorios de danza en Lima, y tiene un recorrido, wow, de danza magnífico, y actualmente trabaja como docente en la Universidad de Artes de Guayaquil. Vanessa, el tema que nos convoca hoy es el tema de inclusión educativa en educación superior. Vemos que tu formación es de danza y también tienes dentro de tu formación psicopedagogía. Entonces, esto es lo maravilloso y lo importante que quiero resaltar en cuanto a lo que tenemos en tu perfil, Vane. Siempre se ha hablado de que el arte con necesidades ayuda mayormente a su desarrollo madurativo. Entonces, los padres de los chicos con necesidades ven abriéndose la Universidad de las Artes un nuevo horizonte hacia dónde puede comenzar la carrera profesional de los chicos. Entonces vamos a compartir la pantalla para comenzar con las diapositivas en cuanto a Bueno, mientras tanto, espero que se me escuche bien, ¿sí? Sí, sí, te escucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Shirley, por la invitación y sobre todo por el interés. Bueno, este tema de la educación inclusiva es un tema bastante amplio. Por lo mismo, también ya empezaré con una contextualización breve, histórica, breve, pero para situarnos un poco de qué va y sobre todo la relación ahora con la educación superior. Y sí, precisamente, bueno, mi formación es bastante ecléctica, desemboca un poco esto en la psicopedagogía, porque precisamente me interesa como de forma general cómo son los procesos evolutivos del ser humano. Me interesa sobre cómo el ser humano puede desenvolverse y aprovecharse a partir de la educación. Y precisamente el tema de la educación inclusiva, a partir, bueno, me ha interesado siempre, pero mucho más a partir de que puedo hacer este estudio en psicopedagogía, que realmente entiendo y dimensiono lo que puede significar, porque a veces pareciera que esto de la educación inclusiva se resume a ciertos términos, a ciertas etiquetas, cuando en realidad tiene mucho más que ver. Es una perspectiva prácticamente para observarnos, para observar al entorno, para entender este gran tema también de la diversidad, que no solamente tiene que ver con este término de discapacidades, sino que en realidad aborda temas de género, aborda temas políticos, socioeconómicos, culturales. Entonces, me parece aquí que abordarlo, entenderlo desde estos espacios de educación universitaria, educación superior, son fundamentales, son de un compromiso prácticamente social que se tiene a partir de la educación.
Bien, entonces empecemos. Bueno, si de pronto por allí me quieres preguntar algo o surge algún aporte, yo súper bienvenida para que se vuelva, para no que se vuelva un monólogo y que sea solo decir la presentación y ya. Me encanta esta imagen que tienes aquí, porque realmente es eso lo que queremos conseguir todos los educadores, terapeutas, que están involucrados en el campo educativo y en la inclusión escolar. Es esto, lo que tú presentas en esta diapositiva. Esta unión y esta linealidad entre todos los actores del campo educativo y más que todo en la educación superior. Aquí vemos en lo que tú nos compartes. En la semana pasada también tuvimos la visita de Casa Grande y nos hablaban de esto específicamente. Cuéntanos de aquí, de la educación inclusiva. Sí, precisamente quería como primero, bueno, mostrar esta definición básica quizás que lo propone la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, entender que bien este término que surge no hace mucho, podremos decir que recién desde la década de los 60 del siglo pasado, empieza este cambio de paradigma y a poderse entender realmente lo que significa o lo que vive una persona con discapacidad física, intelectual o social. Básicamente se empieza hablando primero de integración para poder atender a este asunto de la diversidad, pero claramente, bueno, este concepto va a evolucionar luego hacia lo que es inclusión y también van apareciendo otro tipo de conceptos como lo son las necesidades educativas especiales. Estas dificultades que se empiezan a ver en estos procesos educativos ya no solamente se otorgan como dificultades del estudiante, sino que en realidad se empieza a entender que esto atañe y que esto es también responsabilidad, o lo es en absoluto, del sistema educativo. Ya no se centra solamente en el déficit de las necesidades educativas, sino que en realidad se ve necesario asumir un rol y un campo de acción. Desde esta perspectiva, Vane, disculpa, desde esta perspectiva, entonces ya vemos que las universidades están completamente involucradas en los procesos que se dan para conseguir esta real inclusión educativa en la educación superior, ¿verdad? Ya estamos no solamente mirándolo desde lejos, sino incluyendo y cambiando la normativa para poder atender a esta necesidad. Sí, absolutamente, absolutamente. Ya, digamos, hay un marco legal. Si tú le cambias, por favor, de dispositivo, exactamente, perdón, de diapositiva. Existe un marco legal que va a cobijar ya esta situación de derechos, porque, bueno, pensando, por ejemplo, que solo a nivel mundial hablamos de un 15% de población que podría presentar algún tipo de discapacidad según, digamos, información de la Organización Mundial de la Salud, y que en América Latina prácticamente podría ser poco más del 12% de población. Estamos hablando de una población significativa que necesita ser atendida, que necesita, digamos, de acción, que necesita de un marco legal que le permita asegurar su educación, su calidad de vida. Y precisamente específicamente ya en nuestro país, la Constitución ecuatoriana así lo determina. Tenemos una ley orgánica de educación intercultural que precisamente explica cómo el Estado ecuatoriano debe garantizar esta inclusión e integración de personas con discapacidad en los establecimientos educativos. Asume esto también el Consejo de Educación Superior como entidad máxima que va a regir las instituciones educativas superiores. En el 2017 se hace este reglamento precisamente para garantizar la igualdad de todos los actores en el sistema de educación superior, y se insta a las instituciones de educación superior para que elaboren su plan de igualdad, de plan institucional de igualdad. Precisamente a raíz de estas sugerencias, que en el 2018, que puedo hablar desde donde trabajo, que es en la Universidad de las Artes, de hecho se designa un comité de equidad e inclusión educativa. Estos planes institucionales de igualdad, como decía hace un momento, que la inclusión no solamente significa
digamos, dar amparo y dar un soporte a personas con discapacidad, sino que estamos hablando de otros ejes como son el de género, el de interculturalidad, la misma condición socioeconómica. Con esto, obviamente, estamos hablando de que hay un soporte, una plataforma que está ya planteando sobre esta necesidad. Ahora, por supuesto, esto necesita un marco de acción también y esto necesita que sea aplicado. No podemos quedar solamente en el discurso y esto significa igual un gran esfuerzo y precisamente un gran trabajo de todos los estamentos de las instituciones de la educación superior. Ya vemos, Vane, que hay cierta concientización dentro de los docentes de educación superior, porque no solamente las necesidades educativas son las permanentes, sino también las necesidades educativas transitorias. Y de eso hablábamos tras bastidores cuando me comentabas lo que vivimos en pandemia, ante la necesidad de los estudiantes. Me gustaría que tú me recordaras acá adelante de la audiencia qué fue lo que vivió la Universidad de las Artes, la escuela específicamente de danza en la que tú estás como psicopedagoga, cómo atendiste a esa necesidad. Sí, bueno, si bien mi rol en la universidad es específicamente de docente hasta el momento, realmente poder entender desde la psicopedagogía finalmente cómo puede llegar a profundizarse el trabajo con los estudiantes, prácticamente dio un giro súper grande en el momento en que nos encontramos primero con esta realidad. Cambia todo el proceso educativo porque nos tenemos que enfrentar a un sistema virtual en medio de una crisis política, social, un estado de salud emergente, de emergencia, pues, que va a afectar grandemente a todos. No creo que ninguna persona en nuestro contexto, ningún estudiante quedó a salvo. Entonces nos enfrentamos de pronto a que hay que seguir, hay que continuar con el estudio de una u otra manera. Claramente hubo un trabajo comunitario importante. Digamos que dentro de la universidad se organizaron redes de apoyo que podían estar solventando de distintas maneras, emocionales, económicas, a los estudiantes, y fue necesario precisamente esta organización atender, estar al tanto. Un ejemplo que yo te mencionaba precisamente en tras bastidores que tuvimos era que las tutorías, por ejemplo, se convirtieron en un asunto clave para poder atender a cada estudiante. La verdad es que si bien antes más las tutorías eran como a nivel académico, en este momento de pandemia prácticamente se volvieron tutorías que tenían que ver con los estados emocionales, con los estados, digamos, delicados de salud, inclusive que podían estar los estudiantes o sus familiares. Fue realmente un tremendo aprendizaje. Reconocer que es necesario este acercamiento, que era necesario realmente entablar una relación con el estudiante, aunque se pretendía ya mucho antes de que empezara la pandemia, por supuesto. Se entiende que es necesario abordar al estudiante, comprenderlo desde todas sus dimensiones, no solamente intelectuales, psíquicas, sino también emocionales, más aún corporales, sobre todo en estos estudios que hacemos desde el cuerpo, desde el arte. Es necesario entender todas estas dimensiones del ser humano. Y en pandemia se volvió una necesidad de sobrevivencia prácticamente. Claro, aquí podemos ver inclusive en las diapositivas que tú me hablas que la inclusión es un proceso. Exacto. En donde vamos a identificar y eliminar las barreras. Ustedes como Universidad de las Artes identificaron y eliminaron esas barreras, que era la barrera de la comunicación con los estudiantes. Buscaron las estrategias para servir a la comunidad, para colaborar a estos estudiantes, para los que no tenían los recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces hubo esa participación de todos los estudiantes, de todos los docentes, de toda la comunidad. Y también buscaste a los que no tenían los recursos tecnológicos, y tú me comentabas que se les había impreso
el material para que no les falte. Entonces, este proceso real de la inclusión se vio no solamente con chicos con necesidades, sino con, porque en ese momento era una necesidad transitoria de todas, de todos. Entonces, y de esa manera resolvimos todo sobre patines. Y al inicio yo te hablaba de que, porque nosotros podemos ejercer el rol de docente, pero nuestra formación de psicopedagogo nos hace el buscar una alternativa de solución de manera más rápida. Entonces, porque estamos atendiendo a las necesidades que se encuentran y que de pronto el docente regular, sin desmerecer el trabajo, porque es muy arduo el trabajo del docente, pero por la misma formación de psicopedagogía podemos dar la contención, el apoyo, buscar las redes aliadas, las estrategias de cómo solucionamos estos conflictos, ¿verdad? Y estas barreras que encontrás, estas de aquí de las que tú nos hablas en esta diapositiva, cuéntame. Sí, bueno, precisamente con los ejes que mencionabas anteriormente, que son, digamos, posibilidades para entender esto de la educación inclusiva, precisamente para llegar a poder tener un rol más activo, es preciso que entendamos cuáles son estas barreras, con qué nos podemos topar, porque a la final es una realidad que yo creo que se da muchísimo en las instituciones educativas, quizás ni siquiera solo las superiores, sino también en general en el sistema educativo. Estas 4 barreras tienen que ver con, por ejemplo, con las barreras físicas, estructurales, sociales, económicas. Estas barreras físicas netamente se refiere a los obstáculos estructurales, a las infraestructuras, a los espacios que quizás no van a permitir realmente que se dé una educación inclusiva. Estas barreras estructurales se refieren a los hábitos, a las formas de pensamiento que pueden designar muy comúnmente aquello que es normal y no permiten reconocer la diversidad. Esta puede ser una piedra de tope muy grande también, y yo creo que ese es el deber de las instituciones educativas, precisamente, de quitar estos velos y realmente abrazar esa diversidad, porque finalmente la inclusión, inclusive el mismo término, no es solamente que la persona con alguna diversidad funcional se le atienda de una manera especial, sino que no, realmente es una persona que merece ser tratada de igual manera, obviamente atendiendo sus necesidades, pero es una persona que necesita igual el mismo respeto, que necesita las mismas consideraciones. Tenemos barreras sociales también, y que son prácticamente los estigmas y las etiquetas que muchas veces podemos tener con personas, hacia personas con diversidad funcional, que precisamente se dan debido al desconocimiento. Entonces, esto también puede ser, digamos, un gran freno para que puedan desarrollarse procesos de educación inclusiva. Tenemos las barreras económicas, porque claramente para poder abordar algún cierto tipo de discapacidad, para poder ser atendida, obviamente esto puede significar un gran costo y se necesita de un presupuesto para que no afecte también a la calidad de vida de las personas. Estas en cuanto a lo que podemos ver como barreras. Ya pensando ahora como ya realmente la acción que hay que tomar para poder hacer que dentro de las instituciones se pueda asumir esta educación inclusiva, esta educación se vuelva realidad, y precisamente poder vencer esas barreras, hay puntos importantes como algo que, por supuesto, muchas veces se conversa ya. Yo te hablo también porque estoy trabajando en una universidad que es relativamente joven. Hay muchas cosas que se están constituyendo y me parece muy, muy interesante cómo el interés que existe y cómo va surgiendo esto en medida de las necesidades que se presenten. Por ejemplo, es necesario, hemos visto un programa de sensibilización y capacitación para todos los actores de las instituciones educativas superiores. Considero que los docentes cumplen un rol esencial,
son quienes tienen una relación directa con cada estudiante y son quienes pueden conocer realmente las necesidades y las realidades de cada persona. Creo que si bien podemos tener, digamos, este marco legal que mencionaba hace un momento, que quizás las instituciones están buscando las vías, los conductos regulares para poder hacer realidad estos procesos, pero creo que tiene que surgir además también desde el aula, desde el trabajo estudiante-profesor o docente-estudiante, donde realmente hay un vínculo, inclusive un vínculo emotivo que nace de estos procesos formativos. Entonces yo creo que ahí son puntos claves para conocer, para hablar de estas realidades, para que inclusive se tenga conocimiento ya más concreto acerca de la población, por ejemplo, que puede existir con este tipo de necesidades. Es fundamental elaborar un protocolo de atención y acompañamiento a los estudiantes que presenten necesidades educativas. Ahí puse entre paréntesis tutorías, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, porque creo que eso es una estrategia clave. Por supuesto, tener prioridad en oferta de becas para personas con discapacidad o situaciones económicas, socioeconómicas vulnerables. Creo que esto también puede ayudar a solventar muchísimo una mejor calidad educativa, mejor calidad de vida y, por supuesto, servicios de bienestar integral para personas con necesidades educativas especiales. Existen en las universidades, como los DESE que existen, por ejemplo, para educación primaria y secundaria. Aquí tenemos departamentos de asuntos estudiantiles o de bienestar estudiantil, donde existen los canales, digamos, más formales que permitirían velar por estos procesos educativos de cada estudiante. Pueden ser un puente para el acceso a salud, a alimentación, atención especializada. Creo que aquí, digamos, son lugares que pueden generar precisamente este paraguas para personas. Mira, es muy importante todo lo que tú me estás diciendo. Hay una pregunta de Gaby Ladines en la que ella nos indicaba cuál es el proceso para entrar a la universidad. Yo creo que como ya estamos con el tiempo, vamos a hablar un poco de la Universidad de las Artes. Realmente yo sí veo una visión amplia y buena y bondadosa de todo lo que está sucediendo. Dentro de la educación se vislumbra un futuro positivo en cuanto a la educación superior para los chicos con necesidades. Poco a poco se van a ir dando. La Universidad de las Artes es una universidad nueva. Yo estuve gustosa cuando me llamaste a preguntarme cómo hacemos esto, cómo hacemos lo de acá, cómo. Entonces, para mí fue delicioso saber que la universidad estaba viendo cosas positivas. Entonces aquí en estas diapositivas les mostramos que en la Escuela de Artes hay 5 escuelas con 7 carreras. Y hay un periodo de admisiones que comienza el 16 de agosto hasta el 17 de diciembre, ¿verdad? Ahí les pasamos la página web. Igual se pueden comunicar conmigo por interno. Vane, te agradezco muchísimo por haber venido, por haber aceptado la invitación. ¿Qué nos puedes decir para que te despidas? Pues gracias Shirley por estos espacios. Gracias también a toda esta plataforma, porque realmente hacen posible que muchos de los procesos que quizás no son visibles permitan, digamos, ser conocidos, y creo que es finalmente un servicio que se da a la comunidad. Entonces, creo que el rol de las universidades, como el rol que tenemos cada docente, es precisamente eso. Es qué podemos hacer y cuál es nuestra responsabilidad social frente al colectivo. Bueno, les agradecemos muchísimo por haber transmitido en RBP TV Digital y a la Fundación El Baúl de Pinocho por este espacio que nos brinda. Recuerde que estamos en el programa Un Sendero en Psicopedagogía y todos los jueves a las 5:30 de la tarde nos encontramos aquí. Muchísimas gracias por la sintonía. Un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves y recuerden que nos transmitimos desde Guayaquil, Ecuador.